Esta presidencia recuerda a la Asamblea que, concluida la lista de fijación de posturas, cierra el plazo para la presentación de reservas. Ciudadano presidente, es un día triste para el país. Vengo a fijar la posición personal. Esta ocasión, con tristeza, debo admitir que mi grupo parlamentario no está en un voto unánime. Las discusiones siempre las damos abiertas, sin ningún tapujo, y hoy les puedo decir que me entristece como coordinador que por vez primera el grupo vaya a votar diferenciado. Pero el voto que en lo personal voy a asumir va a ser en contra, por dos razones. Porque el origen de estos recursos es insano y porque la distribución de los mismos se hizo de manera ilegítima. El origen de los recursos que se gastarán el próximo año es insano, porque el 14% de los 4.489.000 millones de pesos del próximo presupuesto tendrá su origen en la deuda pública. Desde hace 25 años no se veía este monto de endeudamiento de hasta 600.000 millones de pesos en un solo año. Es insano porque el próximo presupuesto de egresos que la mayoría apruebe proviene de una reforma fiscal confiscatoria y recaudatoria y no de una reforma hacendaria redistributiva, integral y competitiva. Justo cuando la economía de las empresas y de las familias mexicanas requieren de una reactivación y de un aligeramiento de su carga tributaria, les llega de parte del gobierno y del Congreso en su mayoría una rueda de molino al cuello que hará que el país transite de la desaceleración gradual a la depresión acelerada. Este proyecto de presupuesto también es insano, porque el próximo año tendremos un gobierno rico y dispendioso, en medio de una sociedad empobrecida y de un sector empresarial precarizado. En efecto, el gobierno tendrá en términos reales casi un 10% más de recursos que el presente año. Este margen de ganancia o utilidad, entre comillas, solo puede darse el lujo de reportarlos el gobierno y un puñado de empresas privadas monopólicas o dominantes. El conjunto de la economía del país crecerá en el mejor escenario un 1%, mientras que el poder de compra de los trabajadores y de las familias mexicanas habrá sufrido una merma del 13% en promedio. ¿Qué significa esto? Que el próximo año el gobierno estará en jauja, mientras que el país entrará en crisis de inseguridad, desempleo y carestía. No pasarán ni 30 días del próximo año para ver las consecuencias letales de esta reforma. La cuesta de enero del 2014 será una pesadilla. Si el origen de los recursos es insano, el destino también es ilegítimo. Su principal fuente de ilegitimidad es la arbitrariedad y la discrecionalidad
con la que se gastará buena parte del dinero de los contribuyentes el próximo año. Hay muchas muestras de discrecionalidad, como se ha confeccionado este proyecto. Casi medio centenar de programas federales desaparecerán el próximo año al no asignárseles recursos. La mayor parte de ellos están ligados al campo, a la cultura, a las comunidades indígenas y hasta en la educación. Hablamos de 57 programas que suman 74,000 millones de pesos que serán reasignados a otros rubros. Otra fuente de ilegitimidad es la desproporción entre el esfuerzo fiscal que se impone a la sociedad y el alto costo administrativo y operativo del gobierno. El gobierno dice estar a favor de la austeridad, pero esta no se observa en el proyecto de presupuesto que hoy se vota. Por ejemplo, los gastos de presidencia y las prestaciones a más de 15,000 altos mandos del gobierno no sufren merma alguna, al contrario, se amplían para la presidencia en el rubro de comunicación social y se ensanchan en el rubro de transportación aérea. Por ejemplo, el próximo mes la presidencia recibirá 6 nuevos helicópteros para el traslado de funcionarios con un costo de casi 800 millones de pesos, mientras que el próximo año estará recibiendo el nuevo avión presidencial debidamente acondicionado para viajes transatlánticos con un costo cercano a los 6,547 millones de pesos. Hablamos de 7,400 millones de pesos únicamente en 7 aeronaves, el equivalente a la cancelación del programa La Cultura en las entidades federativas. Dentro de los rubros que más se han visto afectados por la lógica del gobierno de incrementar el gasto corriente, se encuentra el sector educativo. El gobierno exalta que el presupuesto para el ramo educativo es superior al aprobado en 2013, en 7.3% en términos reales. No obstante, omite que el incremento de 19,839 millones de pesos se debe a un incremento del gasto corriente de 23,814 millones de pesos, el cual fue compensado por un decremento en el gasto de inversión de 3,975 millones de pesos. También debemos de comentar que hay 35 programas que se suprimen, entre los que destacan el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, el Fondo Concursable de Inversión de Infraestructura para Educación Media Superior. Desafortunadamente, no solo se limita a la educación, la misma lógica se aplica en la agricultura que enfrenta este sector la eliminación de programas de suma importancia, como Procampo para Vivir Mejor, el cual en el 2013 contaba con 18,250 millones de pesos, el de Prevención y Manejo de Riesgos con 15,000 millones de pesos, el Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales con 8,000 millones de pesos, el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura por 7,000 millones de pesos, el Programa de Desarrollo de Capacidades e Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural con 4,000 millones de pesos. Pero la ilegitimidad, señores diputados, mayor, proviene del supuesto sentido social de este presupuesto de egresos. Desde la creación del programa Solidaridad en el gobierno de Salinas de Gortari hasta el programa de oportunidades de Calderón, cada gobierno ha buscado dejar su huella en el gasto social y en efecto la han dejado en una huella indeleble. Cada vez hay más programas sociales contra la pobreza que terminan creando más pobres. La Cruzada Nacional contra el Hambre huele al programa de oportunidades de Fox, camina como el programa de Ernesto Zedillo y pretende gastar como el Pronasol de Salinas. Dice combatir la pobreza, pero desde la visión más miserable de la política, donde se ha hecho del intercambio de votos por programas sociales toda una subcultura y práctica política. Su inspiración no es social, sino electoral. La Cruzada Nacional contra el Hambre manejará en términos porcentuales un presupuesto mayor con el que iniciaron todos los programas sociales presidenciales anteriores. Más que combatir el hambre de millones de mexicanos, es ante todo una cruzada para saciar
el hambre de votos, de popularidad y de legitimidad de un gobierno que se compró la presidencia y hoy se ve obligado a vender el petróleo. Pero quiero, ciudadano presidente, decirles a todos con lo que inicié. Nosotros no podemos votar por congruencia en favor del presupuesto, porque si votamos en contra de la ley de ingresos, de 7 leyes en materia fiscal, que es la fuente de los tributos, no podemos votar en favor. ¿Cómo votar en contra de la ley de ingresos y votar en favor del presupuesto? ¿Cómo votar en contra de los recursos y sí votar en favor de la asignación y el reparto? Nos parece ilógico y por eso asumimos una actitud de congruencia. Sé que en los partidos políticos saben muy bien que este es un asunto de la mayor importancia. Yo, de nueva cuenta, le reitero, he sido político durante muchos años, he intentado ser congruente, es quizá la primera ocasión en la que yo me siento verdaderamente triste, porque compañeros nuestros votarán en libertad de conciencia. Y le reitero a todos mis compañeros de la bancada de Movimiento Ciudadano mis respetos y siempre mi consideración. No hay de mi parte ningún reclamo. Cada uno asume su posición política que la historia registra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias.